extrema tensión hay en Venezuela. Extrema tensión porque la institucionalidad está en el suelo, porque internacionalmente no se reconocen los resultados de la última elección presidencial, porque el régimen se mantiene basado en la fuerza, en las Fuerzas Armadas, mientras la oposición dice que ganó las elecciones por una mayoría enorme, por prácticamente 30 puntos de ventaja. Mientras tanto, hay protestas en las calles, hay varios muertos ya, y están derrumbando estatuas de Hugo Chávez. Y por lo tanto hay un enfrentamiento en las calles entre la gente que cree que ganaron las elecciones por parte de la oposición, por Edmundo González Urrutia y Corina Machado, y por otra parte un Nicolás Maduro que ha decidido mantenerse en el poder y ha dicho que ganó las elecciones y por lo tanto se mantendría en el poder hasta el año 2031. Esta es la situación y de esto vamos a conversar hoy con Luis Manuel Marcano. Él fue juez, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela y cuando fue designado rápidamente tuvo que escapar porque si no lo iban a encarcelar. Y está con nosotros también Alexander Maita, es actual coordinador del partido 20 Venezuela, que agrupa exiliados y personas que se fueron del país. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, don Tomás. Gracias. Comencemos. A ver, la primera pregunta es obvia. ¿Qué está pasando hoy a juicio de ustedes? Porque yo veo que el régimen dice, ganamos por el 51,2% de los votos. Este señor Edmundo González obtuvo solo el 44,2% y resulta que la oposición dice, tenemos el 80% de las papeletas de las mesas y con el 80% nosotros tenemos una ventaja de 30 puntos. Hemos ganado en forma mayoritaria, pero con una gran mayoría y por lo tanto en estos momentos hay una situación de impas institucional y político. Pero ustedes, ¿qué ven, qué perciben acerca de lo que ocurre en estos momentos? Luis Manuel Marcano. Muchas gracias, don Tomás, por la invitación. Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es un llamado de atención a la comunidad internacional. La comunidad internacional esperó el 28 de julio, que fue la hoja de ruta que se diseñó para resolver los problemas a través de unas elecciones libres y participativas y comprobables. Las ganó Edmundo González Urrutia con el liderazgo de María Corina Machado y ahora con la trampa que ha hecho Nicolás Maduro, la gente salió a protestar de manera espontánea. Siempre el llamado ha sido de paz, siempre el llamado ha sido a obedecer, digamos, lo que manda la Constitución, ¿no? Que es la paz entre los ciudadanos, digamos, ser conscientes de que no hay un llamado de violencia, hay un llamado siempre ha sido pacífico. A ver, Alexander, pero lo que hay en estos momentos es una situación de facto, no una situación jurídica, porque jurídicamente ya estaría resuelto. Sí. María Corina Machado dice, yo tengo el 80% de las actas y ha subido estas actas, por lo menos algunas de ellas, a un sitio de internet, a un sitio web, y ha dicho recién, son horas muy duras, pero vamos a triunfar. Dirigió sus comentarios unas palabras que dirigió a sus comandos de campaña en medio de la reacción del gobierno en las calles. ¿Qué va a pasar? Ella dice, tenemos que seguir protestando. ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Esto es viable? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por la oportunidad, don Tomás. Mire, María Corina dice que tenemos las actas, es porque la tenemos, de verdad. Yo aquí también soy el director del comando de campaña acá en Chile y también tenemos las actas originales, actas que Maduro no puede sacar porque son las mismas, las que tenemos nosotros son las mismas actas que tiene Maduro, las legales, que Maduro está tratando de ganar tiempo a través del TSJ que tiene él, que no es el verdadero, porque el TSJ verdadero es el que está en el exilio, donde está don Luis Manuel Marcano. Sí, el TSJ del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el TSJ de Venezuela es el bufete personal de Nicolás Maduro y él se fue a amparar ayer para que le dieran más tiempo para mostrar las actas que ya él tiene en la mano, que son las mismas que tenemos nosotros, que se demuestra la verdad verdadera y no lo que él quiere mostrar, porque está tratando de forjar
pero ya no le da tiempo porque el lapso para la proclamación presidencial es de 48 horas. Allá se da la elección, 48 horas después deben proclamar al que ganó. Entonces, en este caso, ya ese lapso ya venció, ya pasaron más de 72 horas y le están exigiendo que muestre las actas y él no la ha mostrado. Pues ya por eso que la comunidad internacional se da cuenta de que es un fraude porque él no puede mostrar las actas cuando las tiene a la mano. Pero en estos momentos hay 20 personas muertas, según algunas fuentes, hay cerca de 1.200 personas detenidas, algunos dicen que son más, no sabemos cuántas personas detenidas hay exactamente, pero son muchísimas. Se confirmó el secuestro de Freddy Superlano, que es un exdiputado. Diosdado Cabello dijo, está hablando muy bien, además es bilingüe, así que habla mucho y bien, sí, en forma irónica. Pero a ver, ¿cómo se resuelve esto? Todo eso es responsabilidad de Nicolás Maduro. Como le dije, los venezolanos tenemos ahorita un bien jurídico comprobado, que es la victoria de Edmundo González. Ese bien jurídico no lo vamos a cambiar por violencia. Lo que está ocurriendo en las calles, que la gente salió de manera espontánea, porque no hay llamado a violencia, no hay llamado sino a la defensa del voto. Y la gente tiene el derecho de salir a defender su voto, ¿no? Entonces, frente a esa manifestación espontánea de la sociedad, porque hay una característica, que quien está saliendo ahorita a las calles a protestar son los mismos que en alguna oportunidad votaron por Chávez, son las zonas populares. Entonces, frente a eso, el gobierno reprime. Entonces, realmente es un drama terrible lo que está ocurriendo. Mucho se ha dicho que se había dicho que el sistema electoral venezolano es absolutamente seguro, que es moderno, que es tecnológico, que depende de una empresa internacional y no venezolana, y que por lo tanto era imposible hacer fraude. ¿Cómo hacen el fraude? Porque es electrónico. Sí, lo que pasa es que Maduro nunca contó que la gente que él tenía como apoderados o vocales de mesa le pasaran las actas a la gente del comando de María Corina. En la orden que le dio a todos los vocales, y para que más o menos me entiendan acá en Chile, nosotros son testigos, pero aquí vocal y apoderados, esos que eran del gobierno, le entregaron las actas al comando de María Corina. ¿Por qué? Por cuestiones que ya sabían que había ganado Edmundo, actas que Maduro había dado la orden de que no le entregaran a nadie, y el mismo plan República, que ahí entra los militares, le autorizaron a esos miembros a entregar esas actas, y por eso es que tenemos en este momento el 84% de esas actas, lo cual le da un triunfo a Edmundo de 7 millones y tanto de votos por encima de Maduro, que está alrededor de los 3 millones. Nosotros pensamos que para forjar un fraude como el que Maduro quiere hacer es casi imposible, porque tiene que forjar acta por acta, y eso numéricamente no va a poder hacerlo, porque cuando él... ¿Eso es lo que podrían estar haciendo ahora? Eso lo podrían estar haciendo ahora, pero necesitan personas que sean especialistas en números y informáticos, electrónicos, porque eso trae un código, los datos son encriptados, no puede haber doble voto. De hecho, cuando ellos dan el porcentaje, el rector del CNE, Elvis Amoroso, da 134% sumando los números que da Elvis Amoroso el día, porque ahí nosotros dimos cuenta que era un resultado apurado, desesperado, y un resultado que mandó a sacar Maduro antes de la 1 de la madrugada. Que luego el rector Enrique Márquez denunció, que el candidato Enrique Márquez, que fue rector del CNE en alguna oportunidad, denunció que esos cómputos no fueron impresos en la sala de totalización. Eso vino de otra parte. El Consejo Nacional Electoral se dice que es chavista o que es madurista. ¿Qué tal el régimen? ¿Quiénes lo nombran? ¿Cómo se forma este organismo que regula, que supervigila las elecciones? Mira, para que el público entienda, en Venezuela no hay separación de poderes. Todos los poderes y todas las instituciones están subordinadas a Nicolás Maduro. ¿Pero quién nombra a los miembros de este Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional. Sí. Se hace un comité de postulaciones en la Asamblea Nacional, que es como el Congreso acá, y ahí usted postula. Lógicamente, el postulante es un postulante del gobierno. O sea, agarran actores del gobierno y dice, postúlate. Porque la Asamblea Nacional es de mayoría del gobierno. Exactamente. Entonces, ese postulante, que puede ser un catedrático o cualquier persona o un luchador social, como los títulos que dan en Venezuela, desde que llegó el socialismo,
esa persona postula y luego que ya están, el comité de postulaciones evalúa y saca a los rectores que son elegidos por la Asamblea Nacional. Por cierto, es una Asamblea Nacional ilegítima, porque la Asamblea Nacional legítima fue desplazada. No aceptan y nunca han aceptado que ningún líder de la oposición gane una elección. Cuando el alcalde Ledesma ganó las elecciones, formaron un gobierno paralelo, le quitaron el presupuesto, la Asamblea Nacional ganó, designaron a los magistrados, iban a designar al nuevo CNE, nos persiguieron a nosotros, no pudieron designar un nuevo CNE. Nos echaron del país. Nos echaron del 33. país y formaron su Asamblea Constituyente, que duró 2 años y no hicieron ni una página de una nueva Constitución. Sino la nombraron para estar por encima de la Asamblea Nacional, para ellos poder una asamblea paralela. Entonces allá no hay instituciones. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar pregunta planteada. ¿Cómo se soluciona todo esto? Porque ¿qué mantiene en el poder a Nicolás Maduro? ¿Qué elemento? En segundo lugar, ¿hay posibilidades de una transición pactada, leyes de amnistía, alguna seguridad a quienes abandonan el poder? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moschati por NTN 24, el canal de las Américas. Luis Manuel Marcano es ex miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, y Alexander Maita es actual coordinador del partido Vente Venezuela, que agrupa a exiliados, a personas que se han ido de Venezuela y nos acompañan hoy día. Y la pregunta quedó planteada: ¿quién sostiene a Maduro? ¿Por qué Maduro está en el poder? ¿Cuál es su base de apoyo? Bueno. Y en segundo lugar, si es que existe alguna posibilidad de que Maduro tenga alguna capacidad de negociación para una transición pactada, que la oposición le dé algo, seguridades, por ejemplo. Bueno, yo he tenido la tesis de que es una dictadura militar. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Maduro no estuviera en el poder, porque ellos perdieron la calle, perdieron el pueblo, ese mismo pueblo que en una oportunidad lo llevó al poder. El apoyo que Maduro ha tenido de las Fuerzas Armadas es lo que le permite seguir funcionando, seguir haciéndole daño a la sociedad. Esa es la, digamos... O sea, son los militares. Los militares, son una dictadura militar en mi opinión. ¿Y por qué los militares están con Maduro? Mire, en este caso los militares, es un sector de los militares que se llama el generalato. ¿Cuántos son? Esos son aproximadamente unos 50 generales, aproximados. Esos son los que mantienen el control. Los que sostienen el control, exactamente, y sostienen a Maduro. Generales que son lógicamente beneficiados directamente del régimen, que son tienen empresas, tienen negocios con Maduro, que Maduro lógicamente le ha dado, pero Maduro, aparte que perdió la calle, perdió el respaldo popular, también perdió el apoyo del 80% de esa Fuerza Armada, que son los de capitanes hacia abajo, que son los oficiales subalternos hacia abajo, que es la tropa profesional, y los oficiales de capitanes para abajo, que son los comandantes de pelotones y de compañía. Nosotros creemos que Maduro se quiere atornillar en el poder es a través del miedo, don Tomás. Maduro trata de llevar el miedo en su máxima expresión, porque sabemos en este momento nosotros que Maduro es un presidente cobarde, es un presidente con miedo y que le tiene terror a María Corina. María Corina lo ha llamado en varias oportunidades a negociar y le dice: quiero sentarme contigo a negociar para que la transición sea pacífica. Y Maduro en este momento ha escogido la violencia. Pero esto es una Fuerza Armada politizada. Yo he escuchado generales hablando en términos políticos, apoyando al régimen como si fueran actores políticos. El día de las elecciones, el día domingo en la noche, Vladimir Padrino estuvo con otros generales vestido con uniforme de campaña, y estaba con otros generales, con un almirante, el almirante Remigio Ceballos, estaba el alto mando militar ahí, y todos apoyando al régimen. ¿Cómo esto se erosiona si están ahí, apernados? Bueno, las cámaras enfocan es a la cúpula militar, pero no a los soldados y el malestar, el reflejo de las elecciones 70-30, ese se refleja también en lo que es la familia militar. ¿Pero ha habido siquiera una unidad militar que diga no estoy de acuerdo? No ha existido, ¿no? Sí, hay focos que el mismo Maduro no lo ha hecho público, porque no le conviene. Hay foco de policías, hay foco de militares, pero son pocos. Pero ese foco nosotros creemos que es en toda la Fuerza Armada, porque
pensamos que en cualquier momento Maduro va a colapsar. Va a colapsar porque no va a soportar lo que le está pasando internamente, que el mismo chavismo de Chávez se le puso en contra al madurismo, que es la ideología que él tiene ahora, el madurismo, que es un gobierno de psicoterror, de promesas de no cumplir, de trampas, como él 2 veces vio el acuerdo de Barbados que lo tomó, lo desechó, después lo retomó y no lo cumplió, que estamos seguros también que no quiso irse por la vía de la violencia, porque está acorralado nomás. O sea, él en algún momento va a colapsar en estos tiempos. ¿Ha cometido delitos Maduro? Sí, efectivamente sí. ¿Sí? Crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma por la cadena de mando. ¿Que son imprescriptibles? Sí. No tienen prescripción. Entonces, como magistrado, para una transición en que se necesita dar algo a Maduro, una especie de seguridad, yo creo, porque si no va a seguir ahí. Ley de amnistía, ¿eso es factible frente a la legislación internacional? ¿Se puede, no se puede? ¿Cuál es la salida? Lo que pasa es que los tiempos que estamos viviendo actualmente son diferentes a los tiempos anteriores a la promulgación del Estatuto de Roma y el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Por más ley de amnistía que haya en la estructura doméstica, siempre está presente el Estatuto de Roma. Pero lo que usted dice es que Maduro se va a ir a la cárcel, pase lo que pase. No estoy diciendo eso. Para entender. Estoy diciendo que tiene que haber la posibilidad de que se encuentre esa solución en el doble tablero internacional y doméstico. ¿Cómo se encuentra eso? ¿Con ley de amnistía? Bueno, en lo particular yo no creo en la ley de amnistía. ¿Y cómo entonces se le da seguridad a Maduro para que se vaya? Mira, nosotros pensamos que Maduro, como presidente de la República, es responsable de muchas cosas que han pasado en Venezuela, pero él está buscando una negociación que estuvo en la mesa por mucho tiempo, que es la de salir sin justicia. Por eso es que la negociación se ha tardado. Y aparte de eso, él maneja también un gremio que lógicamente no pueden salir todos. O sea, pero él en este momento, Maduro tiene rehenes de su gobierno y rehenes de nuestra gente. Maduro tiene 72 personas presas de nuestra organización y de organizaciones opositoras. Entre eso tiene secuestrados, por no decir que no lleva un proceso judicial verdadero, que se viola el debido proceso, que entre eso Freddy Superlano está secuestrado porque no está procesado. Pero vamos a hacer un pequeño alto. Yo le quiero hacer una pregunta, se lo voy a dejar planteada. ¿Cómo se llegó a todo esto? Pues si ayer en Venezuela hubo democracia, hubo separación de poderes, hubo una democracia donde había corrupción y mucha. Pero ¿cómo se llega a esta situación? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Dejamos una pregunta pendiente antes de ir a la pausa. ¿Cómo es que Venezuela, que fue una democracia imperfecta porque había una corrupción enorme, pero cómo es posible que con separación de poderes, con elecciones permanentes, con una alternancia en el poder, se llegara a esta situación con un Nicolás Maduro totalmente aislado desde el punto de vista internacional, salvo dictaduras o regímenes autoritarios, Rusia, China, Cuba, Honduras, Bolivia, todos esos países apoyando a Maduro y casi nadie más? ¿Cómo se llega a esto? Sí, bueno, para dar respuesta a esta pregunta tan compleja, tendremos que hacer una visión histórica a todo lo que ha sido la historia política venezolana del siglo XX, que yo digo que es el siglo de los intentos, ¿no? Nosotros intentamos establecer luego de la muerte de Juan Vicente Gómez una democracia, vino la transición de López Contreras, una democracia progresista, una democracia que buscara la estabilidad del sistema de vida de los venezolanos. Tuvimos el gobierno democrático de Isaías Medina Angarita y vino un golpe de Estado, después vino el trienio edeísta, lo que se llamó la década militar, y se estableció el sistema populista de conciliación de élites, que es esa democracia a la que hacía referencia. Es un término dado por el profesor Juan Carlos Rey, un profesor español que trabajó muchos años en Venezuela, y ese sistema populista de conciliación de élites permitió la alternancia entre la socialdemocracia, la democracia cristiana, con algunas fallas, muchas fallas, hubo mucha libertad y hubo algunas fallas, hubo alguna fractura, y esa democracia... Hubo corrupción. Hubo corrupción, por supuesto, también, pero esa democracia mutó
en el autoritarismo competitivo de Hugo Chávez, el término invocado por el profesor Levinsky, ese autoritarismo competitivo a través del cual, utilizando los mecanismos institucionales de la democracia, generó una autocracia. Es decir, Hugo Chávez, yo puedo decir que ganó una elección en 1998, pero después, asumiendo el control de las instituciones y el poder hegemónico sobre todo, fue generando ese proceso hasta que el autoritarismo competitivo de Hugo Chávez se deformó en la dictadura que hoy tenemos en Venezuela. O sea, las bases de la dictadura están con Chávez, ¿o no? Por supuesto, sí. Por supuesto. ¿En los cimientos de la dictadura? Sí, sí. Si ustedes dicen dictadura Maduro, es con Chávez. Por Sí, supuesto. ¿Él comenzó? Por supuesto, 25 Sí, porque años. Chávez, todo comienza con la constitución de Chávez. Chávez hizo una constitución que la envió como si fuera para el pueblo, pero la hizo para él. La hizo tan perfecta para él que nos trae al escenario que tenemos ahora de un Maduro, lógicamente, acorralado, aislado internacionalmente, pero que la Constitución todavía, si se quiere, lo protege, porque está hecha la medida del gobierno socialista dictatorial que tiene Maduro. Lo primero que habría que hacer, según ustedes, que si gana la oposición es cambiar la Constitución. Yo ¿Se pienso asume que el gobierno? Sí, deberían hacer cambios en la Constitución porque hay que eliminar automáticamente la reelección indefinida, que es la que permite que un candidato, cada vez que se ve en su periodo, pueda... ¿Ustedes creen que habría que procesar, por ejemplo, a la gente que está en el Consejo Nacional Electoral, a los jueces que están en estos momentos dictando justicia, a la gente de los servicios policiales, por lo menos a las cúpulas, toda esa gente habría que procesarla? Bueno, si nosotros hacemos esas amenazas, no se va a ir nadie... Ya, o sea, hay que tener precaución. Por supuesto. Entonces yo creo que hay, dentro del contexto de la justicia transicional, hay que observar eso con mucha cautela. Creo que sí hay que reinstitucionalizar todo el país, desde el principio, desde la base, una nueva constitución, nuevas instituciones competitivas en donde todo el mundo tenga un espacio, tratar de atacar el daño antropológico que se ha causado en estos 25 años, daño antropológico que ha mermado la respuesta social frente a la capacidad de trabajo que pueda tener el venezolano. En estos momentos el conflicto está planteado entre dos poderes, la calle, la oposición y el régimen. Pero la oposición se puede cansar. Si todos los días se está protestando, finalmente el régimen va a prevalecer. Esto históricamente siempre ha sido así. ¿Cuánto tiempo tiene la oposición para votar a Maduro? Porque eso es lo que quieren hacer. Yo más bien preguntaría, ¿hasta qué punto Maduro está dispuesto a matar a todo un país para permanecer en el siempre poder? que el país esté dispuesto a que lo maten también. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la oposición? Nosotros lo hemos dicho públicamente, nosotros vamos a defender la verdad hasta con nuestras vidas y hasta que sea necesario. Yo creo que Maduro no es de meses, Maduro es cuestión de días que colapse internamente y externamente. De días. De días, cuestión de días. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, yo no puedo estar seguro porque no tengo una bola de cristal, pero sí pudiera decir que las bases del madurismo, de este sistema que lo ha sostenido de manera tan egoísta en contra de la sociedad, están desmontándose, ¿no? Yo diría, por supuesto, tengo mucha esperanza de que caiga en las próximas horas, en las próximas semanas, pero no puedo decir que eso va a pasar, ¿no? Luis Manuel Marcano, Alexander Maita, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos.